en San Mateo capítulo 14, versículo 22. San Mateo 14, 22. Aleluya. San Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y él descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio a voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos das, por las alabanzas, Señor. Padre, por este día, Padre, por el compañerismo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos dejas vivir, Señor. Porque los días son calurosos, Señor, pero tú eres bueno, Padre. Sabemos que toda palabra que tú dijiste se está cumpliendo, Señor. Y ni una pasará desapercibida, Señor. Y ni una caerá a la tierra sin traer fruto, porque tu palabra no volverá a ti vacía, Padre. Señor, bendícenos en esta noche, en esta tarde, Señor, y abre tu palabra a nosotros, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Aleluya. Entonces aquí miramos que Jesús oró por los enfermos, sanó a los 5,000, o más bien alimentó a los 5,000, y luego le dijo a sus discípulos: váyanse, yo los voy a despedir. ¿Cómo iba un hombre solo a despedir a 5,000, hermanos? Pero él sabía lo que estaba haciendo y les dijo que los iba a encontrar en el otro lado. Hermano Abraham dice: Jesús nunca pierde ninguna de sus citas. Jesús nunca deja de asistir a ninguna de sus citas. Jesús siempre que promete algo lo cumple. Y si Él le prometió a sus discípulos que se los iba a encontrar, hermanos, entonces era exactamente lo que iba a hacer. Amén. Dice el hermano Abraham, estaban los discípulos quizás muy contentos. Imagínense lo que había hecho el Señor. Había alimentado a 5,000 personas. Hermano Philly alimentó 10 y ya le andaba. El Señor Jesús había alimentado a 5,000 personas, hermano. ¿Cuánto se tardaría para cocinar pescado para 5,000 personas, hermano? Como media hora, como el arroz.
¿Cuánto se tardaría él para sacar pan para 5,000 personas? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿De dónde sacó el Señor ese pan? ¿A cuál de los discípulos le dijo, ves y cocínalo? ¿Cuánto se tardó el Señor para que ese pan se hiciera pan bueno? ¿Cuánto se tardó para que los pescados, hermano? Porque no se los comían fritos como nosotros nos los comemos fritos. Eran pescados disecados. No sé cómo se dice, pescados secos. Como la carne seca. Yo no sé si ustedes los han probado, pero están muy buenos. Los pescados secos. Me acuerdo cuando éramos niños nos compraban pescados secos y camarones secos. Charales, ajá. Y luego les echabas chilito, ¿verdad? Y muy ricos, y con una sodita. Y salita, ajá. Limón. Y eso que acabamos de comer. Pero ¿cuánto se tardó Jesús para alimentar o para cocinar esta comida? ¿De cuál horno salió esta comida? ¿De cuál horno la sacó Jesús? Dice el hermano Abraham, miren los discípulos bien emocionados en la barca, hablando de todo esto, hermanos. Y usted sigue leyendo. Dice el hermano Abraham, quizás le dijo un discípulo al otro, ¿te acuerdas cuando fuiste por mí a la casa y yo estaba orando debajo de aquella higuera, y luego caminamos como 2 días de camino un día y nos encontramos con el maestro y él me dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño? Y yo le pregunté, ¿cuándo me conociste? Y él me dijo, te conocí desde que estabas orando debajo de la higuera. Dijo el otro, sí. ¿Y te acuerdas también cuando íbamos a la fiesta, a la boda de Canaán? O de Cana. Y se les acabó el vino. Y el maestro empezó, o más bien el maestro no quería hacer nada, y estaba María su madre, ¿te acuerdas? ¿Cómo es María su madre? Aunque él es el maestro, todavía lo manda, ¿verdad? Porque le dijo, oye, hijo, ¿no ves que ya se les terminó el vino a esta gente? Jesús no había hecho milagros públicos, dice la Biblia. Pero me imagino que en la casa de María hacía muchos milagros. Yo me imagino cuando era niño Jesús. Pero ese era su primer milagro público. Y María sabía lo que Jesús podía hacer. Y María le dijo, Jesús, mira, no hay vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Y María sabía que su tiempo había llegado. ¿Por qué? Porque ella había visto cómo Juan lo había bautizado en el río Jordán. Ella había visto cómo se había desaparecido por 40 días y 40 noches. Él les había contado cómo era que el diablo lo había tentado, hermanos. Y entonces ella sabía que su tiempo para el servicio estaba ahí listo. Y María va con los hombres encargados de la fiesta, con el maestresala, o como se diga, con el manejador de la fiesta. Le dice, mira, allá está mi hijo. Hagan todo lo que él les dice. ¿Y saben qué agarraron? Agarraron unas ollas que estaban ahí, dice ahí, ¿verdad? ¿Y saben para qué eran esas ollas? Para lavarse los pies. Y Jesús les dice, llenen las ollas de agua. Y llenaron aquellas ollas con cántaros y cántaros de agua. Dice, ahora si saca agua de esas ollas y llévaselos al maestro Sala. Y el manejador de la fiesta tomó de aquel vino sin saber de dónde venía, ni quién había dicho lo que hicieran. Dijo, wow, dijo, en todas las fiestas, dice, dan primero el buen vino y después dan el vino feo. Dice, pero en esta fiesta dieron primero el buen vino y ahora dieron un vino mucho mejor. Los discípulos estaban diciendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando era sábado y vino aquel hombre con la mano seca? ¿Y te acuerdas cómo le dijo que la estirara y la estiró? ¿Y te acuerdas cómo se enojaron los fariseos? Sí. Dice, iban hablando testimonio tras testimonio tras testimonio. Dice, al diablo no le gusta cuando usted y yo empezamos a hablar del Señor Jesucristo. Amén. Usted y yo podemos hablar de todo, de la política, de la economía, y el diablo está bien contento, eso no le mortifica, hermano. Pero cuando los hijos de Dios empiezan a hablar del Señor Jesucristo, el diablo no le gusta.
Porque cuando usted habla del Señor Jesucristo, hermano, hay un cambio en la atmósfera. Y mientras haya un cambio en la atmósfera, hermano, entonces hay un cambio en la actitud de la gente. Y cuando hay un cambio en la actitud de la gente, ¿sabe qué pasa? Hay un cambio en lo que pasa y sucede con las promesas de Dios. Porque el hermano Abraham dijo, depende de tu actitud, así es la respuesta que Dios te va a dar. Si tu actitud hacia las promesas de Dios es que tú estás creyendo cada promesa, sin importar lo que tú mires, las circunstancias que tú mires, Dios te va a dar esa promesa. Pero tu actitud también depende de cómo confieses. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero actuar y confesar lo opuesto. ¿Se acuerdan de Juan el ciego? Cómo vendía periódico y luego pasó por la línea de oración y el hermano Abraham le dijo a través de la inspiración, así dice el Señor, tú eres sano, tú ya puedes ver. Pero dice que al siguiente servicio regresó Juan el ciego por la misma línea y estaba todavía ciego y le dijo, ¿qué pasó? Tú no tienes nada, ningún problema. Dijo, ¿cómo que no tengo? Si mira, estoy ciego. Ayer pasé por la línea de oración. Tú me dijiste dijo el hermano Abraham, ¿qué es lo que te dijo el Señor? Dice, el Señor me dijo que yo era sano. Dijo, ¿y entonces qué estás haciendo en la línea de oración? Bueno, todavía no puedo mirar. Digo, si el Señor dijo que ya eres sano, tú confiésalo, ya eres sano. Y Juanito el ciego se fue a la esquina donde vendía periódico y empezó a gritar, ¡extra, extra! ¡El Señor ya me sanó! ¡Extra, extra! ¡El Señor ya me sanó! Amén. Y la gente se burlaba de él. Luego fue al peluquero y el peluquero se empezó a burlar. Oye, ¿a poco fuiste con esos santos radadores? Ese sanador divino, sí. ¿Y a poco ya te sanó? Dijo, sí, ya me sanó. Y el hombre se estaba burlando de él y Juanito el ciego lo estaban rasurando, afeitando. Y cuando el hombre se estaba burlando, Juanito ya no era ciego, empezó a ver ahí mismo y salió corriendo para la calle, toda la barba llena de la espuma de la crema, porque Dios lo había sanado. Depende de tu actitud, pero tu actitud va a cambiar, depende de lo que tú estés expresando. Los discípulos, dice el hermano Abraham, empezaron a tener un avivamiento y a recordar todo lo que Dios había hecho. Imagínense todo lo que Dios había hecho, todas las sanidades que Jesucristo había hecho, cómo le dio vista a los ciegos, hermano, cómo sanó a los paralíticos, cómo los mudos hablaban, los con lepra eran sanados y los discípulos estaban, wow, viste todo lo que hizo el Señor. Y su prédica, ¿cómo predica? No hay ninguno de los sacerdotes, ninguno de los fariseos, ninguno de los saduceos, ninguno de los escribas habla como habla este hombre. No solamente eso, lo que hizo esta tarde, eso sí estuvo tremendo. Eso sí nos dejó con la boca abierta. ¿Sí? ¿Por qué los dejó con la boca abierta? Oiga, hermano, ¿con cuántos panes? A ver. Y tomándolos 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Se tomó el Señor para alimentar a 5,000 personas. 5,000. 5 panes y 2 peces. Imagínense lo que les dijo. Alimenten al pueblo. Y luego uno de los discípulos le ha dicho, Señor, aunque con el dinero que tenemos, pues no nos ajusta para todos. Y aunque tuviéramos, ¿a dónde vamos a ir a comprar a estas alturas? Aunque fuéramos ahí al Walmart, a lo mejor no tienen suficiente para todos. Pero entonces, ¿qué le dijo el Señor? Ustedes alimenten, diles que se sienten. Yo me imagino a los discípulos, ¿y ahora con qué nos va a salir el Señor? Va a hacer que se duerma esta pobre gente y luego nos va a mandar hasta allá a la tienda de toda la noche y la mañana les va a dar desayunar, ¿será? Pero ahí estaba un niño, él sabía quién estaba ahí. Y el niño le ofreció sus 5 panes y sus 2 peces. Era lo que él traía de lonche.
Y cuando ese niño le ofreció sus 5 panes y sus 2 peces, ¿sabe qué hizo Jesús? Los aceptó. Y cuando Él los aceptó, ¿qué dice? Que los bendijo, bendijo la comida. Y luego entonces les dijo a los discípulos: van, alimenten al pueblo. Agarraba quizás pan y más pan hasta que llenaba una canasta, y luego pescado, más pescado, hasta que llenaba otra canasta. Dice que sobraron todavía 12 cestas. 12 cestas, hermano. ¿Tú sabes lo que es 12 cestas de comida? No crean que eran unas cestitas así como las que las mujeres allá en México ponen arriba, no. Eran lo que le llaman los colotes. No sé si ustedes saben qué es un colote. Una cesta de palma así de grande. Que los indios, usted mire los indios que se lo ponían, se lo amarran de aquí de la cabeza. Y los llenan de maíz y van y bajan. Eso es una cesta, es una cosa grande. Sobraron 12 de esas. ¿Cómo iban los discípulos bien contentos, verdad? No solamente alimentó a los 5,000, sino mira toda la comida que nos sobró. Cuando empezaron a hablar, empezó el diablo a soplar. Y empezó la tempestad, dice ahí, ¿verdad? Las olas les pegaban de un lado al otro. Pero Jesús les había prometido que Él los iba a encontrar del otro lado. Cuando Dios hace una promesa, Dios cumple esa promesa. Amén. No importa lo que usted y yo hagamos o pensemos o digamos, o que lo que el doctor nos diga o el diablo nos venga a decir, si Jesús hizo una promesa, Él va a cumplir esa promesa. Si Jesús dijo algo, Él lo va a hacer. Y entonces cuando miraron que la tempestad se arreciaba y se arreciaba y se arreciaba, hermanos, como a la 4ª vigilia. ¿Como cuántos es la 4ª vigilia? Si más o menos a las 7 es la primera. 7, 8, 9, 10, 11. La 4ª vigilia. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Aproximadamente como a las 12 o 1 de la mañana. Vamos a decir, poner un promedio. La medianoche, la 4ª vigilia, la tormenta se estaba arreciando, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con lo que estaban hablando? Todas las promesas que estaban diciendo, todos los milagros que Jesús había hecho, el diablo no le había gustado. De repente, cuando empiezan a mirar entre todas aquellas tormentas, como una sombra caminando entre las aguas. A veces miramos sombras donde no hay sombras, dicen. Pero a veces las sombras que miramos, hermano, es Dios que nos está cuidando. No nos damos cuenta que hay ángeles alrededor que nos están cuidando día y noche. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No cualquier cosa somos. Y aquí venía Jesús entre las aguas, caminando sobre las aguas, hermano, como si nada. ¿Qué vendría cantando Jesús o qué vendría pensando? Pobrecitos, estos tienen miedo, pero no saben quién soy yo todavía. ¿Y qué gritaron estos? ¡Oh! ¿Qué dijeron? Un fantasma. Los discípulos creían en fantasmas, hermano. Hay mucha gente en la iglesia hoy que cree en fantasmas. Le tienen miedo a los fantasmas. Piensan que los fantasmas les van a hacer algo. ¿Cómo puede el diablo hacerle algo a un hijo de Dios? No se puede, hermanos. Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. El diablo puede hacer ruido y puede. Yo he estado en lugares donde me han dicho vale, vamos a orar, y soy en señoras gritando y niños llorando. Ya no me da miedo, hermano, porque ese es el diablo solamente con sus mentiras. No me da miedo. A mí me dan más miedo los vivos. Eso sí me pueden dar una bofetada y me duele. El diablo solamente pelea aquí, hermano. Es el único lugar que Satanás puede pelear, en mi mente. Si viene un hombre y me quiere golpear, hermano, pues mejor. Dijo un hermano, si son muchos, le corremos. Si son pocos,
nos escondemos. Y si no es nadie, adelante mis valientes. ¿Por qué? Porque los vivos, hermano, los vivos sí te pueden golpear, pero los fantasmas, los demonios, ¿qué te pueden hacer? Es una enfermedad, es un demonio y no tiene ninguna potestad sobre la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo cubre todo, hermano. Por sus llagas, dice Isaías 53, fuimos nosotros curados. ¿Cuál demonio nos puede hacer frente, hermano? ¿Cuál demonio puede levantarse en contra de nosotros y destruirnos? No hay poder en el infierno para que pueda destruir a un hijo de Dios. No lo hay. Está Jesucristo caminando sobre las aguas. Yo siempre me imagino cosas y me imagino cómo se estaba riendo el Señor, ¿verdad? Qué buen sentido del humor, asustar a sus discípulos. Oye, Señor, ¿cómo te atreves a asustarnos? Yo caminando sobre las aguas, yo imagino yo muy contento el Señor, y todos gritando, ¡ay, un fantasma, un fantasma! Pues no, que muy valiente, Pedro. No, que muy valiente, Esteban. No, que muy valiente, Mateo, cobrándole a la gente todos los impuestos. Porque era San Mateo, era el publicano, ¿se acuerdan? Colector de impuestos. No, que muy valientes. No, que muy valientes los hijos de Zebedeo queriendo levantar lumbre sobre aquella ciudad. Muy valientes, pero cuando miraron al fantasma, todos asustados. Pero no era un fantasma. No. Lo miraban porque la tempestad, me imagino, y el agua, y las nubes, y la tormenta, y la neblina, y todo revuelto, miraban como entre sombras. Pero de repente escucharon una voz que les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Allí es donde nos tenemos que agarrar nosotros como hijos de Dios. 3 cosas. Tened ánimo. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando Moisés se había muerto? Dios habló con Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente, le repite en los versículos ahí en el libro de Josué, capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Si Dios iba a estar con ellos donde quiera que fueren, ¿por qué cuando miraron una sombra luego todos le corrieron? Si son muchos le corremos y si son pocos nos escondemos. Si era un fantasma no era nadie, pero estaban todos espantados. Pero le dijo, no temas, no temáis, o tened ánimo, tened ánimo. Sed esforzados, hermanos. Cuando el problema está sobre nosotros, ahí es donde Dios quiere que tengamos ánimo. Que veamos las circunstancias, que veamos los problemas, que veamos lo que está sucediendo enfrente de nosotros, pero al mismo tiempo que no lo veamos, que digamos, es un fantasma. Que no miremos la sombra, hermano, que miremos lo que está detrás de la sombra. Dice el hermano Graham que estaba en Alemania y que había una pintura allí. Dice, y era una pintura muy horrorosa, dice. Una pintura muy horrorosa, unas como tormentas y nubes y muchas cosas feas, dice. Parecía que era una tormenta horrible la que había pintado aquel hombre. Pero cuando tú te acercabas a ese cuadro, dice, eran ángeles o eran alas de ángeles aleteando una en contra de la otra, o una sobre, si se dice así, una en contra de la otra. Eran ángeles aleteando, hermanos. Dice, así somos a veces, así en las circunstancias. Miramos la circunstancia, parece estar muy fea, parece que la tempestad está muy fuerte. Dice, pero cuando más te vayas acercando al problema, te vas a dar cuenta que son alas de ángeles que te están protegiendo. Es el poder de Dios protegiéndonos, hermanos. Es lo que no nos damos cuenta. Nosotros miramos las circunstancias y miramos fantasmas por causa de la tormenta, pero lo que está detrás de esa tormenta son ángeles de Dios protegiendo a su pueblo. Amén. Tened ánimo. Yo soy. ¿No se fijan que es lo mismo que le dijo a Moisés? Yo soy. No temáis. ¿Por qué? ¿Qué dijo Juan? El perfecto amor echa fuera el temor.
Es lo que necesitamos. Perfecto amor. Y a un Pedro que le dijo, Señor, si eres tú. Escuchó la voz, pero todavía como que pensaba, bueno, se parece como el Señor, pero ¿qué tal si es el fantasma? A lo mejor había una historia, ya ve como aquí está la historia que la Llorona. Dice un viejito que, uno de los viejitos con los que yo trabajo, dice que allá en Sur Virginia, ¿no, verdad? Sí, Virginia del Sur sería. Virginia del Sur. Dice que él vivía allí y que Virginia Oeste. West Virginia. Virginia del Oeste, ok. Perdón, West Virginia. Virginia del Oeste. Dice que estaba, que él vivía ahí en West Virginia y Virginia del Oeste, que cerquita de su pueblito donde él nació, dice, pues eran muy pobres. Dice, pero cerquita del pueblo había una noria. Dice, y en esa noria sucedía que todas las noches lloraba un niño. Y ahí como toda la gente luego como ese Sasquatch, el Bigfoot. Todo el mundo haciendo que la gente creyera. Dice, la gente venía de muchas partes del país y de muchas partes del mundo a esa noria para escuchar en la noche a ese niño que lloraba. Y después de mucho tiempo se dieron cuenta que eran unas ratas que vivían ahí y hacían ese ruido como de niño. Imagínense, hermano. Unas ratas y la gente diciendo, ¡ay, es un niño! ¿Y cómo se oyen los niños? Las ratas hacen ruidos iguales, los gatos hacen ruidos iguales, semejantes. Y nosotros escuchando los fantasmas, ¡ay, es un fantasma! No, imagínense. Le dije, oye, y no cobraba el dueño de la noria. Dijo, es que antes la gente no pensaba de esa manera como ahora, dice. Si hubiera sido ahora, sí lo hubiera hecho rico. Dice, pero antes cuando nosotros éramos niños, la gente lo miraba como algo común, dice. Ya ves ahora, dice, encuentran cualquier árbol que se mira como la Virgen o algo y todo el mundo cobra, tienen ahí para juntar dinero, dice, pero antes no era así. Pero imagínense, necesita la gente con la Llorona. ¿Qué es la Llorona? Yo me acuerdo un día que fuimos con mi abuelita al rancho y uno de mis primos entró corriendo, ¡ay, escuché la Llorona! Un gato que pisó por ahí, está bien oscuro en el rancho. Pero así es, la gente escucha algo y luego piensa, ¿qué será? No tengamos miedo. Te dijo Jesucristo, no tengan miedo, no temáis. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. ¿Han alguno de ustedes caminado sobre las aguas algún día? ¿Salem? ¿Has caminado sobre las aguas? ¿Lirio? ¿Has caminado sobre las aguas? ¿José? ¿Has caminado algún día sobre las aguas? Floating. No, caminado sobre las aguas, no. Pero Jesús iba caminando sobre las aguas. Estaba la tormenta fuerte y Jesús iba caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. Y Pedro se bajó de la barca y anduvo sobre las aguas. Mientras Pedro tenía la vista puesta en Jesús, no había problemas. Pero Pedro empezó a ver las circunstancias de su alrededor. Miró cómo estaban todas las tormentas. ¿Y qué hizo Pedro? Se empezó a hundir. ¿Y qué le gritó Pedro? Señor, sálvame, me ahogo. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y todos pensamos, qué bárbaro, Pedro dudó, qué hombre de poca fe. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a caminar sobre las aguas con Jesús? No importa qué tan fuerte la tormenta estaba, no importa qué tan grande la tormenta estaba, déjeme decirle algo, la tormenta estaba bajo los pies de Jesucristo. Amén. Lo único que Pedro tenía que hacer era seguir viendo a Jesús. Dijo Pablo, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es lo que tenemos que hacer, poner nuestra vista en Jesús y no apartarnos de ella.
La gente se asusta. Cuando alguien empieza a hablar en lenguas, la gente se asusta. No tenemos por qué asustarnos. Es parte de la palabra. Alguien empieza a temblar y se cae al suelo y la gente se asusta. No tenemos por qué asustarnos. Es parte de la palabra. A veces la gente lo hace de emoción. A veces es el Espíritu Santo verdaderamente en la persona. Pero no tenemos por qué asustarnos por eso. A veces alguien empieza a danzar en el Espíritu y la gente se asusta. No tenemos por qué asustarnos. Dice el hermano Graham que estaba él en su iglesia, creo que cuando todavía era pastor de la iglesia bautista, y entonces que dice que estaba cantando allí y luego que o tenían un culto de oración o algo por el estilo, y dice que llegó una pastora, y que pasó la pastora con su gente y empezaron a cantar un especial. Dice que la pastora con el pandero era todo el mundo, y que el hermano era, qué bárbaros estos, ¿cómo se les ocurre andar danzando aquí en la iglesia? Y dice que luego empezó a pensar, bueno, David danzó, dice, ¿y por qué danzó David? David danzó porque había tenido una victoria. Amén. Había hecho la cosa errada primeramente, pero después la hizo correctamente como el profeta se lo había mandado, Natán. Y también danzó Miriam a sus 90 años con todas las jóvenes. Sí, ¿por qué danzó? Porque había tenido una victoria. Todos sus enemigos y todos aquellos amos horrendos que tenían habían quedado sobre el mar. Por eso cantamos, echó a la mar. Y Miriam, que decía con el pandero, jinete y caballos. Dijo Moisés, nunca más los van a volver a ver. Y aquella viejita que dejó el bastón y todo y empezó a danzar. Dice el hermano Raham, cuando menos acordé ya estaba con mi pie. Estaba moviendo mi pie, dice, y para cuando menos acordé ya andaba brinque y brinque en medio de todos aquellos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tienes una victoria. Lo que pasa es que a veces nos asustamos con todo eso. No debemos asustarnos con nada de eso, hermanos. Nada de eso nos debe de espantar. Dice Pablo que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Dice, y si alguien está triste, cante salmos. Pero a veces la gente está triste y luego pone a Vicente Fernández cristiano. Y volver. ¿A dónde quieren volver? Porque ahora en la radio uno que canta como Vicente Fernández y luego otro que canta como Lupillo Rivera. Hermano, se lo sabe todos. Oiga, ponga atención. Otra que canta como Shakira cristiana. Que así queda uno. Ay, hermanito, qué bonita esta música, hermano. Debería de escucharlo. No, hombre, escúchalo usted si quiere. Yo no me quiero llenar de esos demonios. Se canten salmos. No dice que canten como el mundo, ¿verdad? No dice que canten como si se estuvieran con una botella de vino. Un hermano de allá de Houston dice que fue a la librería cristiana. Allá en Houston, una librería cristiana, y luego tenían uno que cantaba como Vicente Fernández. No sé cómo se llamaba, me imagino que será ese. Estaba, pero no, hombre, y la señora, oiga, hermano, mire, qué bonito canto, ¿no quiere usted comprar un video, un cassette de esos, un CD de esos? Se le queda el hermano viendo. Ya lo conozco yo, el hermano es hijo del hermano, se llama Juan Víctor, nomás le doy una idea. Un hombre son como de 6 pies y de 230 libras y una bigotonona así, y unas manononas por acá. Le digo, hermano, usted nomás salúdenme de lejecitos. Se le queda viendo a la mujer y le dice, oye, dijo, ¿no les da vergüenza tener esa música ahí? Y todos nomás les hacemos, ahorita vengo, hermano. Bueno, yo no estaba ahí, pero los demás hermanos dijeron, ya va a empezar este. Dijo, ¿sabe usted una cosa, hermana? Dijo, esa música, ¿saben lo que pasaba cuando yo era joven con esa música? Yo me la pasaba en la cantina borracho con esa música. Y ustedes tienen esa música aquí para los hijos de Dios. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque son espíritus. Pero ahí dice que canten ¿qué? Salmos
No cualquier tipo de salmos, dice espirituales. Espirituales. Salmos que lleguen al alma para que te cambie. No para que te acuerdes de dónde andabas, sino para que te acuerdes dónde andabas, pero desde antes de la fundación del mundo. Pero la gente como que los cantos ya en inglés y en español están igual. Usted escucha la música en inglés y cuando acuerdas, yo decía, wow, esa canción como que la he escuchado. ¿Dónde la he escuchado? Pues claro, los Beatles la tenían, hermano. Los Beatles andaban cantando, cuando el hermano Abraham dijo que los Beatles eran del diablo, y los hermanos en la iglesia cantando canción de los Beatles, pero con letra cristiana. Tenemos que vigilar todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no debemos de temer, pero tenemos que poner nuestra vista en Jesucristo, no en las cosas del mundo, no en lo que está a nuestro alrededor, hermanos. Miramos a Pedro y decimos que bárbaro, Pedro, ¿cómo te hundiste? Pero por eso les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Pero cuando Jesús te dice, ven, dice la del Apocalipsis, las aguas que vistes son ¿qué? Pueblos y muchedumbre de gente. Es lo que tenemos que hacer, caminar sobre las aguas, caminar, hermanos, por encima de la opinión de toda la gente. El problema es cuando empezamos a escuchar la opinión de la gente. Que ustedes que son muy exigentes en esa iglesia, que ustedes que, mira, por eso nadie nos sigue, que ustedes por aquí, hermano, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, a otro no seguirán. Cuando Jesucristo empezó, hermanos, empezó con 12. ¿Se fijan? Ahí eran 12. Cuando llevaba 3 años de ministerio, Jesucristo ya tenía 7,000 personas en la iglesia. Tenía 70 ministros en la iglesia de él. ¿Verdad que sí? 70 ministros. Pero un día que les dijo, el que no comiere mi carne ni bebiere mi sangre no tiene parte conmigo. Y se les fueron casi todos. Se le fue la muchedumbre. Dijeron, este es vampiro o caníbal, ¿o qué cree que es? Luego los 70 también dijeron, oye maestro, como que le bajas poquito a tu ruido, ¿no? Porque mira, ahora con qué diezmo vamos a sobrevivir. Y les dio otro apretón el Señor y se fueron también los 70 ministros. ¿Con cuántos empezó Jesús? Con los mismos que terminó menos 1. Empezó con 12 y terminó con 11. Y nosotros queremos empezar y terminar como con 1,000. Jesús no terminó así ni empezó así. Sin embargo, él le predicó el mensaje. Cuando vinieron y le dijeron, miras maestro, Juan, nuestro rabí, Juan, el bautista, el bautizador, el que te bautizó, nos mandó a preguntar que si eres tú el Mesías o debería de esperar a otro. Y Jesús les dijo, quédense y miren el culto. Y empezó a predicar. Y nunca jamás había hablado hombre como este. No solamente eso, hermanos. Los enfermos empezaron a ser sanados, los paralíticos empezaron a caminar, los ciegos vieron, hermano, los mudos hablaron, los que tenían lepra fueron sanados. Y les dijo, cuando ya dijeron, se acabó el culto, les empezó a decir a la gente, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña meneada por el viento? ¿Un pábilo que humea? ¿Un hombre bien vestido como sus sacerdotes? Dijo, no. Dijo, pero de Juan no ha nacido hombre más grande que él, de mujer. Y luego les dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto, que los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio se predica a los pobres. El evangelio del reino. ¿Verdad que eso le dijo? Nosotros tenemos que ser de la misma manera. Tenemos que creerle a Dios en su palabra. Tenemos que
vivir su palabra, tenemos que caminar en su palabra, tenemos que poner nuestra vista en Él para no caer, hermano, y caminar sobre la opinión de la gente. Amén. Porque ese es el problema con nosotros, que siempre estamos preocupados, que qué va a decir aquel y qué va a decir aquel. La única opinión que nos debe de importar, hermanos, es la opinión de la palabra. Y a veces esa es la que menos, o la que nunca, o la que casi nunca tomamos en cuenta. Nos preocupa más lo que va a decir el hermano o la hermana. A veces nos piden que hagamos cosas que son en contra de la palabra, y sin embargo, por quedar bien con el pastor, con el diácono, con el síndico, con el ministro, con el apóstol, con el profeta, lo hacemos aunque sepamos que están errados, porque queremos quedar bien. ¿Qué hacemos? Dejamos de poner nuestra vista en Cristo. Nos dimos cuenta que no era un fantasma, que no era una visión, que no era un mito, que era una realidad, pero luego empezamos a ver la opinión de todo el mundo. ¿Qué va a decir aquel y qué va a decir el otro? ¿Y qué pasa? Nos volvemos a sumerger, hermanos, entre el montón de gente. Y eso es lo que Dios no le agrada. Por eso Dios le dijo a Pedro, no se lo dijo por él. ¿Sabe por quién se lo dijo? Por mí y por usted, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué empezaste a dudar mi palabra? Cuando yo te dije que sí podías caminar y empezaste a saber la opinión de todo el mundo a tu alrededor. No temas. Yo soy. Yo soy. Es lo mismo que nos está diciendo el Señor hoy. Que no temamos. ¿Sabe qué pasa cuando usted se acerca con el Señor y empieza a caminar con el Señor, hermanos? No importa qué tan fuerte esté rugiendo la tempestad, no te puede hacer nada. La gente, la opinión de la gente, mientras tú te quedes con la palabra, no puede ni debe moverte la fe. Eso es lo que necesitamos. Una fe que no se puede mover. Y cuando se subió Jesús con Pedro a la barca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquella tormenta? Se calmó. Entonces el resto de los discípulos le adoraron y le dijeron: oh Señor, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero ¿por qué no le dijeron como Pedro? ¿Por qué no los dos, hermano? Dijeron: Señor, al mismo tiempo, al unísono, si eres tú, permite que todos vayamos contigo. ¿Por qué solamente uno se atrevió a decir eso? Solo uno tuvo valor de fallar. Dice, de fallar. A veces la gente no quiere hacer las cosas para Dios porque tienen miedo de fallar. Si ustedes miraran para atrás, lo que yo veo, las sillas vacías, ustedes dijeran: está fallando. Pero ¿cómo voy a estar fallando si lo que estoy hablando es la palabra? Amén. Si solamente un alma se le predica, eso es más que suficiente. Amén. Yo conozco de un ministro que lo invitaron a predicar. No voy a decir de dónde, ni por quién, ni a quién, porque luego lo investigan. Pero conozco de un ministro que lo invitaron a predicar a una reunión, una convención. ¿Sabe lo que les dijo? Les dijo: yo puedo ir solamente si me juntan 300 personas o más. ¡Wow! La gente dice: ¡wow! Es que ese es un gran predicador. No, esa es una miseria de hombre. Amén. Amén. Si necesitas la opinión de la gente para ir a predicar el evangelio, todavía no eres apto. Eres un hombre de poca fe que estás fallando. Dios no quiere que yo pida la opinión de la gente de acuerdo a su palabra. ¿Entiende? Si nos tenemos que mudar a otro lugar, sí voy a pedir la opinión de los hermanos de la iglesia. Si tenemos que pintar o cambiar o mover, claro que vamos a pedir la opinión de la iglesia. Pero en cuanto a predicar la verdad, a menos que le diga: hermano, ¿qué cree, hermano? ¿Nos vamos a adorar a la Virgen? Pero mientras se trate de la verdad, hermano, no tenemos por qué pedirle opinión a nadie.
mientras sepamos y estemos seguros que es la verdad. A veces los hermanos vienen y te preguntan: oye hermano, ¿usted qué piensa de tal cosa? Te traen una escritura o una cita del profeta. ¿Qué opina, hermano? Oh, yo lo que les voy a empezar a contestar es: yo opino que usted no está seguro en lo que está creyendo, hermano. Pero hermano, sí, porque a veces te hacen la pregunta, hermano, para hacerte caer en sus redes. Ajá. Así es. Para que cuando tú les contestes te digan: ah, bueno, hermano, es que a lo mejor, bueno, mira, no es que tenemos que estar en desacuerdo, ni es que tenemos que, no. Tú me estás haciendo una pregunta y yo te voy a contestar: hermano, opino que no estás seguro en lo que estás creyendo. ¿Tú quieres mi opinión? Esa es mi opinión. Pon tu vista en Jesús. Pon tu vista en Cristo. No busques la opinión de la gente. La opinión de la gente, hermano, no te va a salvar. Así es. ¿Sabe cuál opinión nos va a salvar? Yo se los he dicho por varios servicios. La opinión del primer mensajero a la edad de Éfeso. Amén. Porque él dijo: Dios va a juzgar al mundo por mi evangelio. Amén. En el libro de los Romanos lo dijo. Así que si quieres saber la opinión de alguien, busque la opinión de Pablo. Si quieres saber la opinión de alguien, busque la opinión de Pedro. Oh hermano, ¿cómo me debería de vestir? Lea primera de Pedro y segunda de Pedro. Lea primera de Corintios y segunda de Corintios. Ellos le van a dar su opinión. ¿Cómo deberíamos de tratar a los hermanos? Pregúnteselo a Santiago. Él le va a decir cómo tratar a sus hermanos. Pregúnteselo. Oh, ¿cómo deberíamos de tratar a los hermanos que se están desviando de la palabra y luego quieren andar jugando a la palabra? Pregúnteselo a primera de Juan, a segunda de Juan y a tercera de Juan. Ellos le van a decir cómo trate a los hermanos que andan actuando como publicanos, viviendo cualquier tipo de vida. ¿Quiere la opinión de alguien, hermano? Esa es la opinión que debemos de buscar. ¿Quiere la opinión? Busque la opinión de Jesucristo. Oh, hermano, no acepte a los de aquella iglesia ni acepte a los de la otra iglesia. Jesucristo dijo: qué bien te haces si saludas solamente a tus hermanos y no a los de afuera. Busque la opinión de Jesucristo. Búsquela. Oh, ya no debemos de orar, ya no debemos de ayunar. Pregúnteselo a Jesucristo. Él le dijo: velad y orad. Él le dijo a la gente, le dijo: ¿por qué tus discípulos andan como glotones y no ayunan como los discípulos de Juan? Dijo, mientras el novio esté con ellos, están de fiesta. Pero un día el novio les será quitado y entonces van a tener que ayunar. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. No le pida la opinión, no me venga a pedir a mí: hermano, deberíamos de ayunar. No me la pida, pídasela a Jesús. A Jesucristo. Porque aquí tenemos otro Jesús. Dice: pues vamos a preguntarle al hermano. Ahorita anda en California. No. Pero si le pregunta a Jesucristo, Él le va a dar la opinión. ¿Ve usted? Yo pensaba que este mensaje se iba a titular: no temas. Pero ¿sabe cómo se llama este mensaje? No mires a las aguas, mira a Jesús. No mires la opinión de la gente, mira a la palabra. A la palabra. Porque yo te puedo dar una opinión. A veces la gente viene y te pregunta: hermano, ¿qué piensas de tal cosa? Y luego tú miras a la persona y dices: si le digo toda la verdad, se va a enojar. Entonces uno, ¿qué hace, hermano? Ay, hermanito, no, mira, ¿qué estás haciendo como ministro? Les estamos mintiendo al pueblo. Pero tú pidiste mi opinión, yo te la di. Pero si pedimos la opinión de la palabra, ahí está diferente. Porque Dios no te va a apapachar para después verte perdido. Dios te va a decir la verdad, hermano. Porque Él quiere que no seas del montón. ¿Sabe cómo? Hay mucha gente que le gusta ser del montón.
A mí no me gusta ser del montón. Desde que escuché a William Branham decir, no sean, bueno, dijo, como el ganado. Dijo, no sean como el ganado, que tienen que ser llevados en montón, dijo. Dijo, no sean como el ganado que tienen que ser llevados en montón. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue lo que Dios le dijo, o lo que Moisés le dijo al pueblo? Dijo, si cumplieren con las palabras de esta ley, Dios les dará todas las bendiciones de esta ley. Dios los hará cabeza y no cola, es lo que dice ahí. Si cumplieren con todas las palabras de esta profecía, Dios bendecirá su entrada y su salida, su levantarse y su acostarse. Dios bendecirá el fruto de su vientre. Dios bendecirá su granero. Y empieza a darles todas las bendiciones. Dice, pero si no, dice, uno va a hacer correr a 1000 de ustedes. Pero si ustedes son obedientes, uno de ustedes va a hacer correr a 1000 de sus enemigos. Y 2 a 10,000. ¿Usted lo que hace Dios? Imagínense, por eso dijo el hermano Abraham, si Dios no necesita una multitud para cambiar al pueblo. Dios no necesita una multitud para traer un avivamiento al Burqueque. Dios necesita a un hombre. Imagínense, hermano, si con un hombre él puede dar avivamiento a una ciudad, ¿qué haría con 2? ¿Qué haría con 3? Si uno puede hacer correr a 1000 y 2 a 10,000. Si usted lee la Biblia, mira que Jonatán y su siervo, no me acuerdo cómo se llamaba el siervo de Jonatán, fueron contra el campamento de los filisteos y mataron a un montón. Y usted dice, no, hombre, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Es lo que dice la Biblia. Cuando David dijo que tenía sed de aquel pozo, creo que era el pozo de Jacob, fueron aquellos hombres y mataron a cuantos filisteos se les puso encima, hermano. Y de ida y de vuelta, y uno matando y el otro con la copa del agua, que no se me caiga, que no se me caiga, y el otro mate y mate filisteos. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermano? Porque estaban haciendo la voluntad de lo que le placía a Dios. Yo no tengo miedo. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Yo sé que Dios va a hacer que esta obra crezca. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Y sabe una cosa, hermano? Ni me interesa saberlo. Lo único que sí sé que Dios quiere que yo trabaje para su obra. Lo único que sí sé que yo siento, hermano, por eso tengo un montón de folletos ahí atrás, porque, hermano, nomás estoy esperando mudarme para esa casa, a salir a las calles, a salir a ver a dónde vamos. Pero tenemos que ir a repartir, hermano, y hablarle a la gente, y orar por los enfermos, ir a los hospitales. Yo no sé cómo le vamos a hacer, ni cómo Dios nos va a guiar, ni nos va a hacer. Pero lo que yo sí sé es que lo que Él quiere que hagamos. Dijo Jesucristo, el que bebiera de esta agua, dijo, de su interior saltarán ríos que fluyen para vida eterna. No aguas estancadas, hermano. Por eso aquel profeta les dijo, me han dejado, dijo el Señor, me han dejado a mí fuente de agua viva, y se han cavado para vosotros cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Usted las ha visto? Hoy en día es lo que acostumbran a hacer en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Hacer cisternas para que cuando llueva no se inunden las ciudades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa agua, hermano? Se apesta, se pone lamosa y le empiezan a salir un montón de renacuajos. Yo no quiero tomar agua de renacuajos, hermano. Un día tomé agua de renacuajos cuando tenía como 10 años. Tuvimos que empujar un carro como unas 5 millas y nos acabamos el agua porque éramos como 7 o 8. Y después traíamos
un bote de 5 galones que habíamos sacado ranacuajos y pescaditos chiquitos del río para ir a pescar, para hacerlos de, ¿cómo se dice en español? De carnada. Yo dije, no, yo no voy a tomar de esa agua. Pero cuando ya se acabó la otra y habíamos empujado la camioneta con otra milla, dije, pásenme el agua para acá. No me la hacía. Así pasa con muchas iglesias y así pasa con muchos hermanos. Viven una vida estancada y están tomando agua, no agua de la palabra viva. Sí es agua, pero es una agua llena de renacuajos. Y de wiggle tails, ¿cómo se llama? De los mosquitos de los zancudos, con gusanitos de zancudo. Larvas, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver a Jesús. Y hemos escuchado la opinión de la gente. No mires a las aguas, mira a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, Padre, y nos bendigas. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Tú nos dijiste, no tengan miedo, soy yo. Padre bendito, permite que no tengamos miedo, pero que te miremos a ti solamente, Señor. Que cuando tú nos pidas que caminemos contigo, Padre, no tengamos que mirar las circunstancias de nuestro alrededor o la opinión de nuestro alrededor, Señor. Pero que cuando caminemos contigo, miremos tu opinión, Señor, que fue plasmada en tu palabra, Señor, por medio de tus santos apóstoles y profetas. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no mirar la opinión de nadie, Señor. Si el doctor dice que estamos enfermos, Señor, que nosotros tomemos la opinión de Isaías y que digamos, por tus llagas hemos sido nosotros curados. Padre bendito, si estamos cansados y afligidos de caminar, Señor, que tomemos tu opinión, Padre, y que vengamos a ti, Señor, y tomemos descanso, porque tú dijiste, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Padre, que si tenemos dudas, Señor, acerca de tu palabra, Señor, Padre, que tomemos tu opinión, Padre, porque tú dijiste, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Señor, si tenemos dudas, Padre, si tenemos dudas si estás con nosotros, Señor, Padre bendito, como dijo tu profeta, que tú nos ayudes a ver, Padre, y echar un vistazo, Señor, a nuestra teofanía, Padre. Señor, si tenemos dudas, Padre, que podamos sentir esa presencia tuya entre nosotros, Señor, que podamos sentir ese amor, Padre, en nuestros corazones, Padre. Que podamos sentir ese gozo inefable y lleno de gloria, Señor. Padre, que nadie nos lo pueda quitar, Señor. Y si alguien ha perdido el gozo de su salvación, Padre, permite que lo obtenga de nuevo, Señor. Que puedan regresar a ti y reconciliarse, como decíamos esta mañana. La única manera de que esa espada de 2 filos no pelee contra nosotros es arrepentirnos. Permítenos arrepentirnos, Señor. Permítenos regresar a ti, Señor, la fuente de agua viva, Padre. Ayúdanos, Padre, y bendícenos de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un canto, hermanos. Así vamos a ser despedidos. Señor, en esta tarde gracias le damos por este servicio, Señor, por su palabra que ha enviado, Señor, a nosotros. Y una vez más, Señor, le pedimos por la familia, Señor, de la hermana Nora. Pedimos por la familia de nuestra hermana Luz, Señor, por nuestro hermano Lencho, nuestro hermano Chuy, Ríos, Señor, y su familia. Amén. Nuestros hermanos del tabernáculo de Albuquerque. Amén, Señor. Por la hermana Alma y el hermano Rafael, Señor.
toque, Señor, y los traiga a su camino nuevamente, Señor. Pedimos, Señor, que bendiga estas ofrendas que van a ser levantadas en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.